Los abusos, aún en el estado más sólido, son minas sordas que tarde o temprano estallan. Un saludo cordial, profesora y compañeros presentes. Sobre la mesa se encuentra un tópico que solemos cuestionar cuando oímos sobre delitos de esta índole: la pena de muerte para violadores. Para este debate tenemos presente a la Cámara de Proposición, conformada por Tamari y Grimm, y a la Cámara de Oposición, con Valerie y yo, además de la moderadora, Regina, quien les habla. Para su ejecución, tomemos en cuenta lo siguiente. Se desarrollará a través de 3 rondas, donde cada participante tendrá 1 minuto para dar sus argumentos, más una ronda adicional de preguntas. Mantengamos un tono de voz neutro y calmo. Respetemos los tiempos y turnos establecidos. No se permitirá ninguna falta de respeto en palabras, elevación de voz u ofensas. Tras una primera llamada de atención, el participante será descalificado. Sin más que añadir, damos inicio a la primera ronda con la Cámara de Oposición. Adelante, por favor. Día a día vemos cambios en la sociedad, pues la raza humana siempre ha estado en un constante desarrollo. Aunque lo que acabo de decir es cierto, hay algunas cosas en nuestra comunidad que parecen imposibles de cambiar, cosas como la delincuencia, la corrupción o hasta nuestra misma mortalidad. Sin embargo, aunque hay aspectos de la sociedad que parecen que nunca podrán ser cambiadas, existen otras que jamás deben ser modificadas. Uno de estos aspectos es nuestro valor de moralidad. En la actualidad este valor se ve amenazado con la pena de muerte, en este caso, hacia personas que han cometido un abuso sexual. Desde mi punto de vista, si en algún momento esta condena se le llega a dar injustificadamente al inocente, significaría una derrota para nuestra sociedad, ya que, según el filósofo John Stuart Mill, la pena de muerte no es compatible con una sociedad moralmente progresista. En el mundo existen diversas maneras de sancionar los delitos que han venido afectando a nuestra sociedad a lo largo de la historia, los cuales han ido disminuyendo su rigidez y su crueldad a la par que hemos hecho valer nuestros derechos humanos. Sin embargo, existen culturas en las que se siguen realizando actos que atentan contra los derechos de los delincuentes. Muchas personas creerían que es justo tratarlos de cierta manera, mas siguen siendo seres humanos y se deben respetar sus derechos básicos. La vida es un derecho fundamental y plantear que de alguna manera se le arrebate a una persona con método de castigo podría infringir algunas normas ya establecidas. No obstante, es de conocimiento público que en países como Etiopía, Guyana y Maldivas, la pena de muerte es una manera con la que los delincuentes podrían pagar sus actos ilícitos. En otros como el Perú, es un tema que sigue estando en constante cuestionamiento entre los ciudadanos. ¿Es la pena de muerte una medida necesaria para garantizar la protección de la sociedad o deberíamos considerarlo una violación a los derechos humanos fundamentales? La violación es un delito horrendo que causa un daño irreparable, tanto físico como psicológico, en las víctimas. Y la pena de muerte se presenta como una medida justa para castigar a los violadores que dejan cicatrices profundas en las víctimas, siendo algunos de ellos causantes de feminicidio y suicidio en un alto porcentaje de mujeres en el mundo entero. El trauma de la violación puede dejar secuelas profundas y duraderas en las víctimas, dificultando enormemente su proceso de reconstrucción personal. La pena de muerte se presenta como una solución que brinda un sentido de cierre y justicia para estas personas, al ver al violador enfrentando las consecuencias más grandes por su atrocidad. Las víctimas pueden encontrar un sentido de alivio emocional y un respiro hacia su camino de la recuperación. En la sociedad contemporánea, la violación es uno de los crímenes más atroces y repugnantes que puede realizar el ser humano. Los efectos físicos y psicológicos de esta monstruosidad son incalculables y pueden dejar cicatrices de por vida en las víctimas. Hoy, ante esta realidad, algunos argumentan a favor de la aplicación de sentencia de muerte para los violadores, como es el reconocido filósofo y criminólogo Ernest Van de Ham, que en su obra publicada en 1986, argumenta que la pena capital envía un mensaje claro de desaprobación hacia este delito. Además, sostiene que la ejecución para violadores potenciales es esencial para disuadir a otros a cometer este acto peligroso y así proteger a ciertas víctimas. Muchas gracias por este llamativo discurso a cada uno de nuestros participantes. Ahora, tras haber oído la exposición de las posturas,
Los debatientes tendrán la oportunidad de refutar los argumentos escuchados por la cámara opuesta, donde responderán a estos con diversos datos que puedan respaldar y complementar sus ideales. En esta ocasión, la segunda ronda dará inicio con la cámara de proposición. Adelante, por favor. Hoy la violación es un delito grave y la búsqueda de justicia es fundamental. La pena de muerte es una forma de castigo impuesta por el sistema judicial, donde se condena a una persona a una ejecución por comisión como resultado de ciertos crímenes. Un claro acierto en la realización de esto vendría a ser la ejecución, o sea, la pena de muerte, ya que muchos individuos evitarían realizarlo por temor a esta misma. De esta forma podemos fomentar la seguridad tanto íntegra para las personas que ya han sufrido y para las futuras que vienen, y social para que las mismas se sientan más seguras al saber que pueden deambular tranquilamente por las calles de su ciudad. Considero que eso está muy alejado de la realidad peruana, ya que estaríamos subestimando la capacidad de ignorar las consecuencias de muchas personas. Pero no nos podemos basar solo en suposiciones, por lo que existen estadísticas que comprueban que la pena de muerte no ha sido efectiva en los países en los que ya es legal. Un informe de la Amnistía Internacional titulado La pena de muerte, un fracaso de la justicia, menciona que los estudios científicos realizados no han podido nunca encontrar pruebas convincentes que demuestren que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio frente al crimen que otros castigos. Este informe muestra números reales de las consecuencias de la pena de muerte en distintos países alrededor del mundo, por lo que se puede afirmar que no es eficaz en ese sentido. A nivel global se estima que más de 736 millones de mujeres, lo que equivale una de cada 3, han experimentado violencia física en algún momento de sus vidas. Al menos el 30% de ellas tienen alrededor de 15 años de edad. Y estas cifras no incluyen los casos que aún no se han denunciado, lo que resalta la magnitud del problema. Numerosos estudios han demostrado que la pena de muerte actúa como un disuasivo efectivo para los delitos más graves. Según una investigación realizada por el profesor de Economía y Derecho Isaac Ehrlich, cada ejecución prevenida podría evitar entre 3 y 18 asesinatos adicionales. Existen casos documentados de violadores que han continuado cometiendo actos atroces aún después de ser liberados. Y la pena de muerte asegura de que estos delincuentes no puedan hacer más daño ni cometer delitos atroces ni horrendos en la sociedad. Creo que hay que recordar que la raza humana no es perfecta y todos estamos propensos a cometer errores. Lamentablemente eso también implica nuestras autoridades, ya que estos no son infalibles y estas también pueden cometer fallos. La pena de muerte, al igual que el equivocarse, es inalterable, y en caso de que esta condena se le dé justificadamente a una persona, significaría que el sistema cometió un error que jamás podrá ser restaurado. Para poner un ejemplo sobre esto, quiero que nos situemos en Estados Unidos, en donde el afroamericano Patrick Brown estuvo preso durante 29 años por haber abusado supuestamente a su hija de en ese entonces 6 años de edad. La corte decidió que Brown era culpable y, como dije, estuvo preso 29 años. ¿Cuál sería la sorpresa cuando su misma hijastra en la actualidad declararía que Brown nunca abusó de ella y actualmente él disfruta de su libertad? Pero, ¿qué hubiera pasado si la pena de muerte se incluía en este caso? ¿Podría haber vivido tranquila la víctima tras la muerte de su supuesto agresor? Gracias a los expositores, ha sido un maravilloso intercambio de palabras con el cual damos por finalizada la segunda ronda de nuestro debate. A continuación, y acercándonos al final, es el momento preciso para que las cámaras defiendan sus posturas argumentadas y complementen sus ideas. Será la oposición quien tendrá la oportunidad de iniciar esta tercera parte en torno a la controversia establecida. Los escuchamos. Adelante, por favor. Hay una frase muy famosa que dice: el error es humano, nada más acertado para esta situación. Las personas, incluyendo los jueces, los periodistas y los testigos, se pueden equivocar, ya que son humanos. Por lo cual, siempre es factible que una persona inocente sea condenada a pena de muerte, y eso no se puede cambiar. Aunque ella es solo un inocente entre 100 culpables, no se puede justificar su muerte. Por lo cual, considerando la gravedad del delito, una alternativa relativamente parecida a la pena de muerte para los violadores sería condenarlos a cadena perpetua, ya que considero yo que es una medida incluso más justa. Quiero decir, al terminar su vida de una sola vez, no pueden terminar de pagar por lo que hicieron. Sin embargo, si se queda encerrado el resto de su vida en un lugar tan horrible como es la cárcel, y aún más, en
en una cárcel peruana, la sanción sería más efectiva para con su objetivo. Los argumentos a favor aluden a la mejor rentabilidad económica de la pena de muerte, pues no me parece justo ni necesario de que ni tanto el gobierno como las personas tengan la responsabilidad de pagar o de costear los gastos de estos delincuentes altamente peligrosos que causan tanto daño, que causan tanto terror en una sociedad que solamente quiere vivir en un mundo desordenado, pero solo quieren vivir en paz. Consignando lo siguiente, podemos analizar: ¿estamos dispuestos a aceptar los riesgos y dilemas éticos asociados con esta medida extrema? ¿Existen alternativas que puedan garantizar una justicia equitativa y proteger a las víctimas sin recurrir a la pena capital? Pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué valoramos más? ¿La vida de un individuo que solo causa desgracia o la garantía de la seguridad para esta sociedad? En primer lugar, toda vida es importante, y crear una ley que atente contra la existencia humana sería un error fatal, ya que esto contradice su valor intrínseco y el principio universal de la vida. Creo que podemos definir el valor intrínseco como una propiedad de todo aquello que es valioso por sí mismo. Toda existencia posee una dignidad inherente que dura desde el inicio de, como dije, la existencia hasta el final de esta misma. Al tratarse de un valor intrínseco, esto implica que aunque un individuo, cualquiera que sea, no importa cuál, haya cometido un delito, ya sea de menor o mayor gravedad, nadie, pero nadie puede cambiarle este valor o puede privárselo. Creo que con toda esta información puedo asegurar que la pena de muerte viola tanto el valor intrínseco como el principio universal de la vida, al extinguir la existencia de un individuo. La única incapacitación permanente e irrevocable es la ejecución. Hoy, según el criminólogo social Ernest Van de Haan, sostiene que los delincuentes tienen una mayor propensión a repetir sus acciones negativas. Según él, transgredir la ley conduce a un deterioro moral que impide a los infractores de distinguir entre el bien y el mal. Su argumento se basa en la idea de que para reducir tanto la tasa delictiva como la tendencia de las personas a cometer crímenes cada vez más violentos con el tiempo, se requería una medida efectiva, para que se vuelva más controversial tanto para delincuentes como para la sociedad misma. La opción máxima para el causante de dicho crimen vendría a ser la ejecución y así tener como ejemplo para las demás personas en la sociedad. Ha sido una ronda sin duda interesante, estimados participantes. Gracias por su intervención. Ahora, siendo concluidas ya las 3 rondas, damos inicio al fragmento adicional, la cuarta ronda, la ronda de preguntas. En este segmento se planteará una serie de interrogantes a la que los debatientes contestarán igualmente en un lapso de 1 minuto, en base a su postura y a las premisas anteriormente desarrolladas. Este consta de 4 preguntas, donde los participantes pedirán la palabra para responder una vez formulada. Empezamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el impacto en la sociedad peruana de implementarse la pena de muerte para violadores? La aplicación de la pena de muerte en casos de violación tiene varios impactos positivos en el Perú. Una de ellas sería actuando como disuasivo, disminuyendo la incidencia de violaciones y protegiendo a las personas de futuras agresiones. Esta medida envía un mensaje de intolerancia hacia este delito, generando un temor que podría frenar a posibles agresores. Al establecer un vínculo entre la violación y una sanción tan severa, se busca prevenir la comisión de este delito y salvaguardar a la sociedad de posibles traumas y agresiones sexuales. Si bien es cierto, se manifiestan muchos argumentos expresando que existen diferentes maneras de solucionar este problema criminal. Lo hemos escuchado por años, pero a la final no hay evidencia de ello. Un ejemplo que ilustra la relevancia de la pena de muerte es el caso de Oklahoma en 1995, el cual perpetró un acto de terrorismo que causó una muerte de 168 personas, dejando una marca indeleble en la sociedad. ¿Cuáles serían las consecuencias de la aprobación de la pena de muerte para violadores? Creo que habría que pensar en cómo funcionaría la pena de muerte dentro de nuestro contexto en nuestro país, en lo que vendría a ser la sociedad peruana. Creo que deberíamos admitir que el Estado peruano es un Estado disfuncional y que la implementación de la pena de muerte sería una carta abierta a la ilegalidad y a la corrupción,
Creo que es muy fácil detectar que vivimos en un estado fallido, eso no es ninguna novedad, en donde la delincuencia, en donde la injusticia, en donde la corrupción son el pan del día a día. Y creo que en un país como el nuestro, en donde son cotidianos esas injusticias y estas corrupciones, como dije, serían una carta abierta a todas ellas, y donde la pena capital no sería implementada con toda sinceridad y con toda igualdad. Así que creo que en realidad la pena de muerte, en vez de ayudarnos, más bien nos atrasaría como sociedad y sería básicamente una bomba de tiempo dentro de nuestro país. ¿Qué datos deben tomarse en cuenta para ejecutar o no ejecutar la pena de muerte para violadores? La pena de muerte evitaría delitos que los criminales cometen, ya que si el individuo es racional y hace un balance sobre las ventajas y desventajas de cometer un crimen, la pena de muerte lo pensarían 2 veces antes de hacerlo. En el 2022 tuvo un aumento las ejecuciones y los casos sobre la condena a muerte. Además, la pena de muerte es una forma de proteger la vida de los ciudadanos, ya que así con tal seguridad garantizar su propia protección. Hay veces que se presentan personas que son irremediables e inútiles, aplicar en ella ningún tipo de rehabilitación o simplemente enviarlos a las cárceles. Datos como estos pueden validar la aprobación para la pena de muerte a violadores, porque siguiendo la pregunta citada, el individuo es racional al realizar un crimen, no es que sufren o padezcan alguna enfermedad para que lleguen a realizarlo. Además, o en lugar de la pena de muerte para violadores, ¿qué otras medidas sancionarias considerarías efectivas ante este delito? Cuando pensamos en una medida de sanción equivalente a la muerte, pensamos en la retención definitiva de la libertad del delincuente, por lo que la cadena perpetua es sin duda una alternativa efectiva para continuar luchando contra este horrible acto, ya que son cifras realmente alarmantes las que se presentan a diario de niños, niñas, adolescentes, un sinfín de víctimas sin importar edad o género, por lo que comprendo a las personas que consideren la pena de muerte una medida factible para con los victimarios. Sin embargo, no podemos dejar que la ira predomine sobre nuestros valores morales y se deben respetar las vidas de estas personas, aunque ellos no sepan lo que es el respeto por una. Sus respuestas nos brindan la oportunidad de cuestionar ambos puntos de vista desde diferentes criterios y ofrece una nueva perspectiva del tema discutido entre ambas cámaras. Muchas gracias por su participación.